Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un programa de La Colmena. Pedro es uno de los analistas de política internacional con una mirada desde América Latina, desde América del Sur, con más experiencia y, digamos, con más abordaje de temas que creo que existe en este momento en la región. Para nosotros es un gusto enorme. Es más, La Colmena en buena medida se inspira también y se nutre mucho del trabajo de Nodal, una agencia regional, podríamos decir, de noticias, de varias aristas de noticias de América Latina, y también de mucho de lo que Pedro ha construido en su carrera en cuanto a análisis, podríamos decir, de política internacional, de otras zonas del mundo, etc. Como, digamos, Pedro, como un gran admirador de Chomsky, como nosotros también, hemos compartido también ya espacios con él en anteriores momentos. Si es que nos han acompañado en los spaces o si han estado interesados en política internacional, muy probablemente lo conozcan. Así que sin mayor dilación vamos a empezar esta que podría ser una de las mejores conversaciones que hemos tenido. Entonces, Pedro, muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros, como ya dije, es un gustazo tener esta oportunidad de compartir un ratito contigo. Así que, bueno, espero que estés disfrutando de Quito en este momento que para nosotros acá en Ecuador es tan tenso, con lo que estamos viviendo, una de las elecciones más sui generis, podríamos decir, de la vida. Y quisiera empezar preguntándote justamente eso. Hace cerca de un año y unos meses estábamos conversando en el Space sobre lo que estaba pasando en Ecuador. Ya se veía un gobierno bastante debilitado. Lasso venía de un deterioro, digamos, político bastante acelerado. Entonces, para empezar un poco, quería preguntarte tú, que has analizado la política internacional, mucho el contexto del Ecuador y de otros países dentro del contexto regional. Quería preguntarte qué piensas o qué mirada sientes que hay desde afuera a esta figura de la muerte cruzada, que finalmente fue la que dio salida a esta crisis política acá en Ecuador. Bueno, primero un gusto estar con ustedes, por supuesto en La Colmena, siempre. Son varias preguntas y por supuesto están tan vinculadas. Yo tal vez primero diría que hay que recordar que hubo 10 años de una relativa estabilidad con Rafael Correa. Digo relativa porque siempre uno puede encontrar problemas que hubo, y está claro que los gobiernos de Rafael Correa tuvieron muchísimos problemas. Pero la estabilidad y la tranquilidad que hubo en esos 10 años, uno no la veía de antes. Yo recuerdo los estallidos sociales en el año 2000, recuerdo lo que fue la rebelión de los forajidos, la incertidumbre, qué pasaba con los gobiernos que caían. Tuvieron un presidente como Abdallah Bucaram. Claro, uno ahora piensa para atrás y dice, ¿cómo puede haber habido alguien como Abdallah Bucaram, presidente de Ecuador? Lo que provocó la dolarización. Y de repente, 6 años de gobierno neoliberales, como característica, siempre es un debate, ¿no? ¿Qué es exactamente un gobierno liberal, neoliberal, conservador? Podemos debatir sobre la terminología, pero en líneas generales creo que se entiende cuando uno dice que se aplican políticas neoliberales, donde la obsesión es el ajuste fiscal, reducir el gasto público y no pensar en las grandes mayorías, más allá de los discursos, por supuesto, ¿no? Nadie llega a la presidencia diciendo que quiere favorecer a una pequeña minoría. Toda candidatura en todo el mundo dice que llega al poder para beneficiar a las grandes mayorías. La mayoría no cumple. Eso es parte del problema. Y claro, uno ve estos últimos 6 años con Lenín Moreno y con Guillermo Lasso y dice, ¿qué pasó en Ecuador? No solamente por el contexto de violencia ahora, sino por la falta de creatividad de los gobiernos, la falta de apoyo popular. Durante la época de Correa uno veía permanentes movilizaciones con ideas innovadoras, siempre pensando cómo hacer algo novedoso, algo nuevo, en ciencia y tecnología, lo que fue el proyecto de Yachay. Siempre había algo innovador. Durante los 10 años de Correa siempre hubo cuestiones innovadoras. Yasuní, qué hacer con el petróleo, qué hacer con los recursos naturales. Todo se debatía, la Asamblea Constituyente, Montecristi, si había que avanzar o no. Y de repente te encontrás con 2 gobiernos que tienen como objetivo la persecución política de una persona, claramente Rafael Correa, y de un movimiento político. Entonces, más allá del apoyo, simpatía que se pueda tener por el correísmo, está claro que los gobiernos que vinieron después de Correa marcan un cambio. Da la sensación que el único objetivo es salir en contra de. Y uno, por supuesto que hay un proyecto económico detrás. Salir en contra de implica salir en contra de un gobierno que
estaba preocupado por favorecer a las mayorías populares. Y no es solamente una consigna. Y esto es parte de la historia latinoamericana. Si uno mira lo que pasó con el peronismo en la Argentina, cuando lo derrocaron también después de 10 años, en 1955, el objetivo era destruir al peronismo. Si uno encuentra a la oposición en la Argentina hoy, el discurso es hay que acabar con el peronismo. No hay una propuesta superadora. Todo se trata de acabar con. Uno mira a Venezuela y la oposición al chavismo lo que plantea es acabar con el chavismo. Creo que esto es una marca que hemos visto en los últimos 20 años en América Latina con los diferentes gobiernos populares, donde hay una falta de creatividad respecto de propuestas superadoras. Y yo creo que la elección que se da en Ecuador en estos días tiene que ver con eso, con 7 candidaturas que pareciera que lo único que tienen es el objetivo de destruir al correísmo, y una candidatura que plantea retomar un camino que hubo, destruido por los gobiernos posteriores, o tratado de destruir por los gobiernos posteriores, y con todas las dificultades justamente para ver cómo se reconstruye un camino después de 6 años, 4 de Lenín Moreno y 2 de Guillermo Lasso. Y justo en esa misma línea preguntarte, ¿cómo se percibe desde afuera la situación de Ecuador, teniendo en cuenta que en su momento era quizás un referente de integración regional y ahora atravesamos una crisis social enorme, estamos atravesando el tema de la inseguridad y tal, y que además una crisis institucional que ni te digo? ¿Cómo se percibe desde afuera estas elecciones y si es que realmente son quizás las elecciones más importantes en los últimos años? A ver, hay un fenómeno bastante interesante respecto de América Latina y el Caribe, y es que hasta el año 2000 o hasta la Cumbre de las Américas en el año 2005 en Mar del Plata, cuando se le dijo que no al ALCA, había una fragmentación muy grande en América Latina. La información que circulaba en la región y que todavía circula mayoritariamente era de las grandes agencias de noticias internacionales. Por eso yo tomé la decisión de crear un portal de noticias de América Latina y el Caribe, que increíblemente no existía. Nos informábamos en la Argentina de lo que pasaba en Ecuador a través de una agencia de noticias en Madrid o en Washington. En El Salvador se enteraban de lo que pasaba en Uruguay a través de una agencia de noticias de París u otra de los Estados Unidos. Ecuador, para la gran mayoría de las personas en América Latina y el Caribe, prácticamente no existía. Por supuesto que los países fronterizos siempre tuvieron más vínculos, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, que están mucho más cerca de Ecuador, claro, percibían mucho más lo que pasaba. Pero en Ecuador se sabía muy poco de Bolivia, en Venezuela se sabía muy poco de Bolivia, en Bolivia se sabía muy poco de Venezuela. Hasta que llega Correa, yo creo que la mayoría de los latinoamericanos y latinoamericanas no podía reconocer a un presidente de Ecuador, no sabían los nombres. Tal vez Bucaram por la excentricidad, Yamil Mabuad por el proceso de dolarización, pero no había una gran referencia respecto de Ecuador. Creo que uno de los grandes méritos de Rafael Correa, otra vez, más allá de identificarse o no con su ideología, es que pone a Ecuador en el mapa. De repente, un presidente ecuatoriano es considerado una eminencia, es invitado a dar conferencias, es reconocido, se ve una proyección regional que antes no había. Y lo mismo pasa con otros presidentes latinoamericanos, pasa con Pepe Mujica en Uruguay, pasa con Lula en Brasil, pasa con Néstor Kirchner, que fue breve, después con Cristina Fernández, pasa con Evo Morales. Hay una revolución en América Latina del pensamiento que lleva a interesarse por lo que pasa en los países vecinos. Y eso fue un gran mérito de Rafael Correa puntualmente respecto de Ecuador. Entonces, volviendo o retomando la pregunta, ¿cómo se veía o cómo se ve a Ecuador? Yo diría que antes de Correa, Ecuador prácticamente no existía. No lo digo despectivamente, ¿no? Que se entienda lo que estamos hablando. Y después de Correa, Ecuador también pasa a un segundo plano. Es verdad que mucha gente no entendió el proceso con Lenín Moreno, la traición a Correa, qué significó esto, pero Ecuador deja de ser una referencia. El caso de Lenín Moreno es muy interesante porque era una persona que venía trabajando temas de discapacidad en la región, que venía de trabajar en Naciones Unidas, que podía incluso convertirse en una figura latinoamericana muy interesante respecto de temas de discapacidad, que al fin y al cabo, como dije, él venía trabajando y no hay muchos referentes en temas de discapacidad en América Latina. Y creo que su
la característica de su gobierno no fue impulsar los temas de discapacidad, sino fue perseguir a Rafael Correa, perseguir al movimiento de Rafael Correa, tratar de desmantelar todo aquello que había hecho Rafael Correa. Y Guillermo Lasso es una vuelta de tuerca más a lo que hizo Lenín Moreno. Yo me imagino que si hoy le preguntamos a muchas personas politizadas en América Latina quién es el presidente de Ecuador, probablemente no lo sepan. Que puedan decir algo que haya hecho Guillermo Lasso, probablemente no lo sepan, o tal vez lo sepan ahora por disolver la Asamblea Nacional para evitar un juicio político. Entonces, ¿qué queda de positivo? Claro. Y no queda mucho de positivo. Claro. Sería gracioso porque si le preguntas igual a los ecuatorianos algo que haya hecho Guillermo Lasso, difícilmente sepan una cosa. Bueno, el hecho de que él no se presente a la reelección... Claro. Ya es algo bastante, que, claro, dice mucho, dice mucho. Digamos, haciendo un poco como un paneo más general de la región, hay algo que en el Ecuador no se puede dejar de hablar en estos días, sobre todo en la elección, y es la seguridad. Y en América Latina se ha posicionado desde El Salvador como que muy fuertemente la idea de, o muy fuerte los discursos securitistas, los discursos de mano dura a la delincuencia, un Estado, podríamos decir, a cierto punto represivo, pero digamos con el correlato de la seguridad ciudadana, etcétera. Eso obviamente ha permeado el Ecuador, podría en la segunda vuelta ese ser el debate más transversal de la elección, y en ese sentido te quería preguntar, Pedro, ¿tú sientes que este discurso de, digamos, radical de la mano dura contra la delincuencia se ha asentado en la región? Y si se ha asentado en la región, ¿qué piensas tú de la respuesta desde las izquierdas y los progresismos a ese discurso? Que en el Ecuador ahora, como digo, está bastante asentado. No sé si se ha asentado. Que se ha incrementado, sí, es real. Y tiene que ver con procesos de descomposición social, sin lugar a dudas, y de avance de las diferentes figuras del narcotráfico en la región. Y por supuesto que cada caso es particular, ¿no? No podemos meter a todos los países en la misma bolsa. El Salvador, Guatemala, Honduras, principalmente El Salvador, vivieron en la década del 60 y del 70 del siglo pasado, parece muy alejado, ¿no? 50 años atrás, una guerra civil en un pequeño país como El Salvador, el más pequeño de América Central, que provocó el exilio de miles y miles de personas y la muerte de miles de personas en una terrible guerra civil que azotó América Central porque Estados Unidos quería evitar la expansión de la revolución sandinista que traía un aire de esperanza en 1979 y en menor medida, muchas veces olvidada, lo que fue la revolución de Granada, también en 1979, la isla más pequeñita del Caribe. Cuando se mira el mapa del Caribe y uno ve todas esas islitas, abajo de todo está la isla de Granada, una isla anglófona, se habla inglés, de población negra, que tuvo también una revolución en 1979 liderada por un hombre muy carismático, muy interesante, Maurice Bishop, y que por diversos motivos fracasó, problemas internos, se mataron entre ellos, sin entrar ahora en los detalles, pero había aire de esperanza en América Central con el sandinismo, con la Revolución Cubana, con Granada, que se da en paralelo a una larga noche de dictaduras en América del Sur, que también hay que recordar el contexto, el golpe militar en Brasil en 1964, Chile en 1973, Argentina en 1976, y Estados Unidos batalló muy fuertemente para impedir la expansión de la revolución sandinista en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Entonces el factor represivo ahí fue una intervención directa de los Estados Unidos, la expulsión de miles de esos ciudadanos hacia otros países y en gran medida Estados Unidos. Vale recordar, hay que recordar que las maras nacen básicamente en las cárceles estadounidenses, nacen en los Estados Unidos con exiliados salvadoreños, lumpenizados, sin perspectiva de ningún tipo de crecimiento ni económico, social, y que vuelven a su país, vuelven a sus países. ¿Qué vino después del exterminio de las guerrillas en El Salvador, del exterminio de poblaciones indígenas en Guatemala? Una gran descomposición social que le deja el tierra fértil al narcotráfico. Siempre hay una paradoja, no solamente en América Central, en América Latina, en toda América Latina y caribeña. Somos países muy ricos en alimentos, muy ricos en tierras, en minerales,
y sin embargo poblaciones empobrecidas. Hay una gran contradicción ahí, porque no estamos hablando de países pobres, estamos hablando de países empobrecidos. Y en ese contexto surgen estos grupos de narcotraficantes que le dan una solución rápida a la población, a sectores de la población, con una gran descomposición del Estado. El Estado no funciona, la gente no cree en el Estado, no hay salud pública, no hay educación, no hay proyecto de trabajo, y la gente quiere sobrevivir como puede. Y el narcotráfico le da a la población la posibilidad de sobrevivir, y ahí ya no funciona lo moral, el planteo moral de que la droga es mala, que la droga mata. Frente a la gente que se está muriendo de hambre, que no tiene ningún tipo de perspectiva, lo moral, la ética ya no responde. Hay una vieja frase de Bertolt Brecht que decía, la traducción al castellano no es exacta, pero vendría a ser algo así: primero viene la comida, después viene la moral o la ética. Esto es, un pueblo alimentado puede después hablar de moral y de ética. Un pueblo que se muere de hambre no puede hablar de moral y de ética. Y la pobreza lleva a eso, la descomposición social lleva a eso, y donde la única respuesta parece ser la represión. Los gobiernos progresistas han tenido serias dificultades para combatir esto que definiste como inseguridad del narcotráfico, porque siempre entienden que el problema es mucho más complicado. Fijaste toda la introducción que tuve que hacer para explicar que el problema es complicado. Las derechas tienen respuestas muy fáciles. La represión, metemos a todos presos, matamos a quien sea, como sea, y así se acaba. Es la respuesta de Bukele. Se acaba, puede ser a corto plazo, pero ¿y lo otro? ¿Y la descomposición social cómo se resuelve? Entonces, es comprensible que la gente quiera respuestas rápidas, obvio, porque están matando a la gente, porque la droga mata, porque las matanzas entre bandas matan, porque compran políticos, porque compran al aparato del Estado, compran al ejército, compran a la policía. Entonces, si viene alguien al estilo Bukele como Salvador, y ya no importan los derechos humanos, que acabe con esto como sea. No hay soluciones mágicas frente a eso, y las derechas traen por lo general soluciones mágicas que a veces funcionan a corto plazo. Las dictaduras latinoamericanas de la década del 70 del siglo pasado también prometían estabilidad. El Chile de Salvador Allende en 1973 era un Chile de profunda inestabilidad. La Argentina de 1975-76, ante el golpe de Estado, era de profunda inestabilidad. Viene la dictadura, prohíbe los partidos políticos, prohíbe los sindicatos, persigue, y a corto plazo logra estabilidad. La estabilidad de los cementerios, pero logra estabilidad. Entonces mucha gente termina apoyando eso. Claro, a largo plazo ya la situación cambia. Es súper interesante lo que dices, porque algo que yo me cuestiono mucho es que yo creo que la izquierda ha dejado de lado siempre hablar de seguridad y le ha permitido esa cancha libremente a la derecha. Y ahí también preguntarte, ¿crees tú que hay una derechización a nivel regional? Esto en relación a las elecciones del domingo pasado en Argentina, no sabemos qué va a pasar mañana en Ecuador. ¿Qué pasa a nivel regional con eso? Parecería que el progresismo dejó de hablarle directamente a la gente o dejó de resolver los problemas concretos de la gente, y la gente está buscando otras alternativas. Que el progresismo, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Progresismo, izquierda, movimientos populares, no ha tenido muchas veces respuestas, es verdad. Que no ha sabido cómo explicar algunas cosas que son difíciles de explicar, también es verdad. Tal vez el caso de Brasil sea un buen ejemplo al respecto. Siempre se dice que Lula logró en sus gobiernos sacar a millones de personas de la pobreza. No importa ahora si son 20, 30, 40 millones de personas, eso no importa. Y cuando muchas de las personas que mejoraron su nivel de vida se les pregunta ¿gracias a qué lograron eso? La respuesta lógica sería gracias a las políticas sociales de Lula. Y la respuesta muchas veces es gracias a Dios, gracias a mi esfuerzo personal. No hay nada que solo permita el esfuerzo personal de lograr algo. Nos pueden dar modelos exitosos de una persona que logra progresar y se convierte en multimillonaria. Lo que por lo general no te muestran es el fracaso de la mayoría. Porque es verdad, una persona entre miles logra convertirse en multimillonaria, sería el ejemplo del éxito. Pero no te cuentan la mayoría
que quedó en el camino, y la mayoría queda en el camino. Entonces la sociedad del éxito te muestra a las personas exitosas, no te muestra a las otras. Y el éxito parece estar basado en lo personal o en la ayuda de Dios, como si el Estado no existiera. Es cuando el pensamiento neoliberal se dice, yo logré todo con mi esfuerzo personal, el Estado no me dio nada. Es falso. Ningún empresario logra exportar si no hay puertos. Y ningún empresario construye los puertos. Es por lo general el Estado el que construye los puertos, es el Estado el que construye las rutas que van a los puertos, la iluminación, toda la infraestructura. No importa que la plata a veces sea privada en el puerto. Quien toma la decisión, por lo general, de construir eso, es una articulación con el Estado. Es falso que alguien con solo el esfuerzo personal logra todo, el Estado no me dio nada. Es una utopía pensar en eso, y además es falso. Entonces, hay procesos que no encuentran respuesta rápida porque además décadas, para no hablar de siglos, de pobreza, de exclusión, no se resuelven en 10 años, ni en 20, ni en 30, ni en 50. Nuestros estados nacieron con una articulación extraordinaria de los poderes económicos, los judiciales, los mediáticos, los políticos y los diplomáticos. Esto que siempre se dice que un ladrón de gallina va preso y un ladrón de guante blanco logra de alguna manera eludir la justicia, en realidad yo no digo que es la justicia, es el poder judicial o la cárcel, es porque tiene los recursos. Las personas pobres no tienen los recursos, porque el poder judicial se articuló de tal manera para favorecer a unas minorías y no a las mayorías. Desarmar esa estructura, y más con procesos electorales y democráticos, como lo han visto todos los gobiernos progresistas, es extremadamente difícil. Te utilizan al Poder Judicial para perseguirte. Lo vimos con Correa, con Lula, con Evo Morales, con Cristina Fernández, todos los ejemplos que podamos tomar. Entonces, revertir eso es un proceso de décadas. Pero, claro, la gente quiere respuestas rápidas. Y si un gobierno no logra revertir la situación, lo acusa de no lograr revertir la situación. Y es lógico, si un gobierno promete que va a combatir la pobreza y al final de 4 años la pobreza descendió solamente el 2% o el 4% o el 8%, el otro porcentaje de personas pobres dice, bueno, pero no lograron nada. Entonces vos tenés que tratar de explicar que el proceso de construcción de escuelas, de universidades, de carreteras, de proyectos productivos, es un proyecto a largo plazo. No se logra de la noche a la mañana. La gente que migró del campo a la ciudad y que está en las periferias urbanas viviendo muy mal, ¿cómo hacemos para convencerla de que vuelva al campo a cultivar la tierra cuando justamente se fue porque no podía sobrevivir? ¿Quién quiere ir a trabajar al campo a través de las personas que llegaron a la ciudad? Lograr revertir eso implica que un Estado tenga que darle incentivos para que alguien que vive en una ciudad superpoblada como Quito o Guayaquil vaya a Esmeraldas, a Loja o a algún otro lugar a trabajar la tierra. Y la mayoría no va a ir, porque además el Estado no acompaña y porque la promesa probablemente derive en vivir en la pobreza. Y piensan que en la informalidad pueden vivir mejor en una gran villa miseria, Chabola, no importa cómo lo llamemos, en Santiago de Chile, en Quito, en Guayaquil, en San Pablo o en Buenos Aires, porque los estados no dan perspectiva, porque no hay proyecto de país. Las burguesías que crearon nuestros estados tenían proyecto de país, para una minoría, pero tenían proyecto de país, las que tenían. Y entonces entra el otro factor, porque yo no me olvido de lo que ustedes planteaban respecto de la inseguridad. Y la fuerza progresista siempre tratando de explicar, bueno, pero Paulo Freire explica cómo tiene que ser el proceso educativo y después necesitamos comprender que las personas que viven en extrema pobreza se ven arrastradas a la delincuencia y que esto lleva a la anomia social. Es muy complicado. Y además las personas que tienen que recibir una respuesta porque están en la peor situación, tampoco te escuchan. Prefieren también una solución rápida. Me mataron a mi hijo. ¿Qué va a decir una madre que le mataron al hijo de 10 años? Quiere también una respuesta rápida, si es que no quiere que la respuesta de ojo por ojo, diente por diente. Y lo que pasa es que nosotros queremos soluciones en nuestras vidas. Toda persona quiere la solución en su propia vida.
Y esto son décadas, no mucho más. Tal vez llegarás a los 100 años. Pero queremos soluciones rápidas. Y la gente quiere las soluciones rápidas y es lógico. Entonces, cuando alguien llega al gobierno, dice, lo vamos a resolver lo antes posible, aunque sabe que no lo va a resolver a lo antes posible. Y hay una trampa ahí. Yo no sé tampoco cómo se sale de la trampa. Hay dos preguntas que nos restan por hacerte, Pedro. La primera se nos estaba escapando. Y la segunda es de un querido amigo que ya conoces, Abraham Verduga, que ya te vamos a hacer escuchar. La pregunta que se nos estaba escapando tiene que ver con digamos, el manejo político de la tragedia. O sea, aquí en Ecuador, probablemente sepas, sacudió el tablero y todas las perspectivas, todas, digamos, los análisis de qué podía pasar cambiaron a raíz del asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, un hecho que engluteció al país sin duda. Mi pregunta va enfocada a ¿cómo has sentido tú que ha sido digamos, la politización de la tragedia en algunos contextos? Por ejemplo, tras el asesinato de Nisman también en Argentina, hubo podríamos decir, un encuadre mediático que describía eso y lo politizaba con una intención clara política. No sé si has tenido la oportunidad de ver qué ha ocurrido acá en el Ecuador con este hecho. La prensa internacional también ha tenido un encuadre. No sé si ves paralelismos entre estos casos o en esta estrategia, podríamos decir, macro de la politización de la tragedia. Sí, es un muy buen tema que creo que tiene que ver con la pregunta anterior que tal vez no terminé de responder respecto de la derechización. Yo no creo que haya una derechización en América Latina. Creo que hay una América Latina en disputa desde el comienzo de este siglo, con el ascenso de Chávez, Lula, Correa, Evo Morales, Néstor Kirchner, donde hay una disputa, Petro en Colombia, una disputa que las derechas latinoamericanas no logran resolver. Tienen a su favor que históricamente controlan los medios de comunicación, los poderes judiciales, los poderes económicos, entonces tienen una gran incidencia en la población. Y la utilización espuria de un acto como el asesinato de un candidato es algo que los medios de comunicación tradicionales, hegemónicos, no importa la calificación que utilicemos, de derecha, centro-derecha, no tienen escrúpulos. Y ese también es un problema de los sectores progresistas. Yo creo que los sectores progresistas, otros en el más amplio sentido de la palabra, cuando tienen un medio de comunicación, tienen por lo general muchos escrúpulos. Yo creo que la Colmena tiene unos límites éticos que no está dispuesto a quebrar, y que gran parte de los medios de comunicación de la derecha en Ecuador no tiene esos escrúpulos. Son capaces de decir cualquier barbaridad para ensuciar a una persona, demonizarla, destruirla completamente. Y yo estoy seguro que cuando ustedes discuten en La Colmena, en Nodal, en cualquier otro medio de comunicación progresista en América Latina, hasta dónde vamos, y decimos, y no, hay cosas que nosotros no podemos contar, porque tenemos un límite ético. Las derechas no lo tienen. Con tal de demonizar y destruir a una persona, a un periodista, a un candidato, candidata o lo que fuere, no tienen límites. Y el asesinato de Villavicencio es un ejemplo, mencionaste el de Nisman, un fiscal en la Argentina, y la lista es larguísima, de demonizaciones y destrucción de gente dedicada a la política, académicos, periodistas, personas comunes y corrientes que después ya no pueden salir a la calle porque han sido destruidas literalmente. Y siguen teniendo una capacidad de fuego, de destrucción gigantesco. Entonces, contrarrestar esto no es fácil. Las nuevas, ya no tan nuevas tecnologías nos han permitido entrar de una manera que antes no podíamos, porque antes para tener un diario latinoamericano necesitabas miles y miles de dólares para poder tenerlo. Hoy podés tener un portal de noticias en internet que lo ve todo el mundo y podés utilizar Twitter, Facebook, TikTok o lo que sea para llegar a todo el mundo. Bueno, como te comentábamos, Pedro, la última pregunta nos la envió un querido amigo tuyo de La Colmena, el Abraham Verduga. Entonces te voy a pasar el celular para que veas la pregunta y ahí ya la respondes. ¿Qué tal, Pedro? Mi pregunta es la siguiente. Sin pretender forzar paralelismos, para mí es inevitable recordar el caso Nisman en este contexto particular que atraviesa mi país. Tal como sucedió en Argentina, parece ser que la muerte trágica de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial, asesinado el pasado 9 de agosto en Quito, se ha convertido en un arma arrojadiza para hacer política o necropolítica y torcer la voluntad popular.
¿Crees que este hecho puede llegar a influir en la contienda electoral? ¿Qué opinión te merece el tratamiento mediático local que ha recibido este caso? Un saludo. Bien, todas las personas en Ecuador dicen que esto ha influido. Está claro que el asesinato de un candidato, cuando hay 8 además, y una persona muy conocida, impacta en la sociedad. Más los otros casos de asesinatos que hubo, más, yo lo pondría también en el marco de las masacres en las cárceles que hubo en estos últimos tiempos. Todo eso contribuye a un miedo generalizado de salir a la calle, a votar, el voto no resuelve nada. Y los climas de violencia hacen que una persona quiera quedarse en la casa. Más miedo metés, más te encerrás, porque pensás que tu único lugar de seguridad es tu refugio personal. Y de los testimonios que he recabado, todo el mundo coincide en señalar que esto tiene una incidencia. No sabemos exactamente cómo. Podemos suponer que si algunos medios han utilizado el asesinato de Villavicencio para señalar al correísmo y decir que la responsabilidad está en el correísmo, esto puede influir en algunas personas para decir no voto al correísmo. Pero son suposiciones. Antes de una elección siempre es muy difícil prever algunos elementos, pero que hay miedo está claro. Muchísimas gracias, Pedro. Para nosotros esta ha sido una muy provechosa conversación. Esperamos que Quito te siga tratando súper bien en estos días un poco intensos. Y nada, con todos quienes nos escucharon, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá. Esta es una entrega más de La Colmena, que continuaremos en función de lo que pase en los siguientes días. Así que muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado. Y de nuevo, muchísimas gracias. Gracias Pedro, a ustedes, Emi. por supuesto. Muchas gracias, sí, a todos los que nos ven. À ceux qui n'en ont pas.